Imagina esto conmigo. Es un martes por la mañana en Dos Bocas, Tabasco. Son las 6:30, todavía está oscuro. Y Miguel, un trabajador de la refinería, enciende la televisión mientras se prepara un café antes de su turno. Espera ver las noticias habituales, pero lo que aparece en la pantalla lo deja con la taza suspendida en el aire. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, está de pie frente a banderas mexicanas. Su rostro es serio, su voz firme, y pronuncia palabras que Miguel jamás pensó escuchar. A partir de hoy, México retoma el control estratégico completo de su sector energético. Los contratos de producción compartida serán revisados. Pemex vuelve a ser el eje de nuestra soberanía nacional. El petróleo mexicano será para los mexicanos. Miguel deja la taza sobre la mesa. Su primer pensamiento no es político, es personal. ¿Qué significa esto para su trabajo, para su salario que lleva años estancado, para la planta donde trabaja que ha visto recortes constantes, mientras las ganancias se evaporaban hacia cuentas en el extranjero? Mientras Miguel trata de procesar la noticia, a miles de kilómetros de distancia, en Mar-a-Lago, asistentes despiertan a Donald Trump con urgencia. Trump lee el titular, frunce el ceño y en minutos está dictando un mensaje. México acaba de cometer el mayor error de su historia. Aranceles masivos si no revierten esta locura. Inmediatamente. En la bolsa de Nueva York, las acciones de empresas petroleras con contratos en México caen un 8%. En Washington se convoca una reunión de emergencia y en miles de hogares mexicanos la gente se pregunta exactamente lo mismo que Miguel. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y qué significa esto para mí? Déjame ser muy claro desde el principio. Lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa sobre barriles de petróleo. Es un punto de quiebre estructural donde la dependencia construida durante décadas puede empezar a fracturarse o consolidarse de manera aún más brutal. Y como siempre, hay una pregunta que importa más que todas las demás. ¿Quién paga la cuenta? Escena. Una familia en Houston, Texas. La madre revisa el precio de la gasolina. Ha subido 15 centavos en 2 días. Su presupuesto ya estaba al límite y ahora tiene que elegir entre llenar el tanque o comprar la comida que planeaba. Los analistas le dirán que es culpa de México, que el país vecino está siendo irresponsable. Nadie le explicará que durante décadas su país estructuró una dependencia donde el petróleo mexicano subsidia precios americanos, mientras trabajadores mexicanos reciben migajas. Segunda escena, un pequeño empresario en Monterrey que fabrica autopartes. Esta mañana recibe un correo de su distribuidor americano. Prepárense para posibles aranceles del 25% si México no revierte su política energética. El empresario siente que el piso se abre. No fue él quien tomó la decisión sobre el petróleo, pero será él y sus 30 trabajadores quienes pueden pagar el precio. Tercera escena. Miguel llega a la refinería. Sus compañeros están divididos. Algunos celebran, hablan de dignidad recuperada. Otros están aterrorizados, recuerdan crisis pasadas, devaluaciones. Y todos se preguntan si esta vez será diferente o si Washington encontrará la manera, como siempre, de disciplinar a su vecino del sur. Estas 3 vidas están conectadas por hilos invisibles que casi nunca se explican. Y hoy quiero hacer algo diferente contigo, no quedarme en la superficie del escándalo. Quiero que entendamos juntos la estructura profunda que hace este momento tan explosivo, porque hay algo que nadie te está diciendo, algo que explica por qué Washington reaccionó con tanto pánico. Y ese algo tiene que ver con una trampa construida hace décadas, una trampa que convirtió al petróleo mexicano en instrumento de dependencia en lugar de soberanía. Para entender cómo llegamos aquí, necesitamos tomar un paso atrás. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas da un paso que resuena en todo el continente. Anuncia la expropiación petrolera. Las compañías extranjeras que habían tratado a México
como territorio conquistado son nacionalizadas. El petróleo mexicano será para los mexicanos. Fue un momento de dignidad histórica. En todo el país la gente donó lo poco que tenía para pagar la indemnización. Gallinas, anillos de boda, monedas guardadas en frascos. Y durante décadas, con todos sus problemas, Pemex representó esa idea. El petróleo bajo tierra mexicana pertenece a los mexicanos. Pero entonces llegan los años 90. El neoliberalismo se presenta como la única manera posible de organizar una economía. Una nueva generación de tecnócratas argumenta algo muy simple. El nacionalismo petrolero es romántico pero obsoleto. México no tiene el capital ni la tecnología para competir. Necesitamos abrirnos, atraer inversión extranjera, modernizarnos. Te venden la historia así. Pemex es ineficiente, corrupto. Si abrimos el sector, si permitimos que empresas extranjeras entren con su tecnología, todos ganan. Habrá más producción, más empleos, precios más bajos. México mantendrá la propiedad formal del subsuelo, pero compartirá la producción con socios privados. El golpe definitivo lo da Enrique Peña Nieto en 2013 con la reforma energética más radical en la historia post-Cárdenas. Se permite inversión privada directa en exploración y extracción. Se crean contratos donde empresas extranjeras pueden llevarse hasta el 80% de lo extraído. Y te prometen prosperidad, inversiones de 100,000 millones de dólares, México convertido en potencia energética, gasolina más barata. Las pantallas muestran gráficos ascendentes, funcionarios sonrientes estrechando manos con ejecutivos de Exxon, Shell, Chevron. Ahora déjame contarte qué pasó en realidad. La producción mexicana no se recupera, al contrario, sigue cayendo. En 2004, México producía 34 millones de barriles diarios. Para 2018, apenas 18 millones. La apertura no detuvo la caída. Peor aún, México empieza a importar gasolina refinada desde Estados Unidos porque las refinerías mexicanas están obsoletas y nadie invirtió en modernizarlas. ¿Por qué? Porque es más rentable para las empresas importar gasolina americana. Y entonces ocurre algo casi cómico si no fuera trágico. México se vuelve dependiente de importar gasolina hecha con su propio petróleo, extraído por empresas en su territorio, refinado en Texas y vendido de regreso con márgenes que se quedan en cuentas extranjeras. Es como si el inquilino de una casa tuviera que pedirle permiso al banco para usar la cocina de su propia casa y además pagar renta extra. Esa es la metáfora que quiero que guardes. México como inquilino en su propia casa energética tiene el título formal del subsuelo, sí, pero todas las decisiones sobre qué extraer, dónde, a qué precio, hacia qué mercados, se toman en Houston, en Londres, en salas donde los intereses mexicanos son una consideración secundaria. Y mientras todo esto ocurre, Pemex se convierte en un cascarón endeudado. Su deuda alcanza más de 100,000 millones de dólares. ¿Cómo llegó ahí? Porque el gobierno usó a Pemex como cajero automático, extrayéndole impuestos brutales mientras le impedía invertir en modernización. Y luego, cuando Pemex estaba débil, se argumentó que precisamente por eso necesitaba ser privatizado. Es una lógica circular perfecta. Debilitas a la empresa pública mediante políticas deliberadas. Luego señalas su debilidad como prueba de que lo público no funciona. Luego abres el sector a lo privado. Y cuando lo privado no cumple las promesas, dices que faltó más privatización. Los trabajadores de Pemex ven sus salarios estancarse, sus beneficios reducirse. En las comunidades petroleras del Golfo, la devastación ambiental se profundiza sin que las empresas asuman responsabilidad. Los derrames, la contaminación se tratan como costos de hacer negocios que las comunidades locales absorben. Y aquí es donde necesito que veas algo crucial. Esta historia no es única de México, es el patrón que se repite en todo el sur global. Un país tiene recursos valiosos. Se le dice que no tiene capacidad de desarrollarlos.
se le presiona para que abra el sector. Las empresas transnacionales entran, extraen, se llevan las ganancias, dejan deuda y degradación, y luego culpan al país por no crear el ambiente favorable suficiente. Es lo que pasó con el cobre en Chile, con el litio en Bolivia, con hidrocarburos en Venezuela. La promesa siempre es la misma: abran sus economías, confíen en el mercado. Y el resultado es siempre una nueva forma de dependencia, más sofisticada, más legal, pero igual de extractiva. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum anuncia que México retomará control estratégico de su petróleo, no está simplemente haciendo una declaración nacionalista emotiva, está desafiando toda esta arquitectura construida durante 30 años. Está diciendo que México ya no acepta ser inquilino en su propia casa energética, y eso es exactamente lo que Washington temía. Pero aquí viene lo más importante. La razón del pánico no es principalmente económica en el sentido estrecho. Estados Unidos no va a quedarse sin gasolina. Tiene múltiples proveedores, reservas estratégicas. La razón del pánico es política y estructural. Durante décadas, Estados Unidos ha sostenido su hegemonía continental sobre un pilar fundamental. Los países latinoamericanos aceptan un papel subordinado. Proveen recursos, mano de obra, mercados, pero no desafían las reglas fundamentales. No cuestionan quién controla el capital financiero, la tecnología avanzada, las instituciones internacionales. No forman alianzas con rivales como China o Rusia. No nacionalizan sectores estratégicos sin permiso. Cuando un país rompe esas reglas, Washington tiene un menú de respuestas. Primero, presión diplomática y mediática. Se presenta al gobierno como populista, irresponsable. Se financian opositores, medios críticos. Si eso no funciona, vienen las presiones económicas. Aranceles, sanciones, bloqueos de crédito. Se estrangula la economía hasta que el pueblo, desesperado, culpe a su gobierno. México presenta un desafío único. No es un país pequeño que pueda ser aislado. Es la economía 15 del mundo. Comparte 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Está integrado en cadenas de suministro. El comercio bilateral supera el $1 billón. No puedes aplicarle el manual que usaste con Nicaragua. Pero Trump no opera con sutilezas diplomáticas. Él ve el mundo en términos transaccionales, de poder duro. Si México desafía intereses, aplicas aranceles hasta que ceda. Si eso daña tu economía también, culpas a México y usas el sufrimiento de tu gente para justificar medidas más duras. Es lógica de chantajista. Trump amenaza con aranceles del 25% si no se revierte la política energética. Déjame traducirte lo que significa. Imagina que eres el pequeño empresario en Monterrey. Produces autopartes que cuestan $100 fabricar y vendes a 120 en Estados Unidos. Tu margen es $20, de lo cual pagas salarios, renta, mantenimiento. Un arancel del 25% significa que tu producto ahora cuesta $150. Tu comprador americano puede pagar eso, lo cual sube sus costos. O puede buscar otro proveedor. O puede exigirte que absorbes el arancel bajando tu precio. En cualquier escenario pierdes. Si bajas tu precio, tu margen desaparece. Si el comprador busca otro proveedor, pierdes el contrato, terminas despidiendo gente, recortando, tal vez cerrando, y multiplica esto por miles de empresas mexicanas integradas con Estados Unidos. Ahora bien, los aranceles también dañan a Estados Unidos. Las empresas americanas que dependen de insumos mexicanos ven costos subir. Los consumidores pagan más por todo. Los trabajadores en industrias conectadas enfrentan despidos. Es una guerra donde ambas economías sangran. Pero Trump cree que Estados Unidos puede sangrar menos o por menos tiempo. Cree que México, siendo más pequeño, cederá primero. Cree que la presión social obligará a Sheinbaum a retroceder. Y sobre todo,
cree que puede vender la crisis a su base como culpa de México. Mientras tanto, Sheinbaum enfrenta presiones desde todos los ángulos. La élite empresarial mexicana le exige moderación. No podemos arriesgar estabilidad por una aventura nacionalista. Los medios corporativos magnifican cada señal de nerviosismo. El peso se devalúa, las reservas se tensan, la inflación amenaza. Y aquí es donde debemos hacer la pregunta de clase. ¿Quién gana y quién pierde en cada escenario? Si Sheinbaum cede, si revierte la renacionalización, ¿quién gana? Las corporaciones petroleras retoman sus contratos, los especuladores recogen ganancias, la élite política respira aliviada, pero los trabajadores siguen con salarios estancados, las comunidades siguen viendo su petróleo extraído sin beneficio. Y lo más grave, se establece un precedente brutal. Cualquier intento futuro de autonomía será visto como imposible. Si Sheinbaum resiste, si México aguanta la presión, ¿qué pasa? A corto plazo habrá dolor real. Empresas cerrarán, gente perderá empleos, familias sufrirán. Pero si México logra construir alianzas alternativas, si consigue líneas de crédito con BRICS, si fortalece su mercado interno, si usa el petróleo para financiar desarrollo real, entonces a mediano plazo emerge una posibilidad que no existía antes. La posibilidad de un desarrollo que no esté eternamente condicionado por Washington. Y aquí entramos donde casi ningún analista quiere ir, incluso si Sheinbaum logra resistir, incluso si México recupera control de su petróleo, hay una pregunta más profunda. ¿Bajo qué modelo económico se organiza ese control? Porque puedes renacionalizar Pemex, sí. Puedes echar a las empresas extranjeras, sí, pero si Pemex sigue siendo una empresa dirigida por burocracia que no rinde cuentas a trabajadores, si las decisiones se toman desde arriba sin participación democrática, si el objetivo sigue siendo maximizar ingresos fiscales sin transformar desigualdad, entonces no tienes soberanía popular, tienes soberanía estatal capitalista. La historia nos enseña que ese nacionalismo puede ser mejor que la privatización, puede crear espacio para políticas sociales, puede redistribuir algo, pero no rompe con la lógica donde una minoría controla recursos y la mayoría trabaja para enriquecerla. Solo cambian quiénes son esa minoría. En lugar de accionistas de Exxon, son burócratas de Pemex. La explotación se nacionaliza, no se elimina. Yo sé que esto suena duro, sé que mucha gente no quiere escuchar esta crítica, pero mi responsabilidad es decirte lo que necesitas entender. La batalla por el petróleo mexicano es parte de una lucha más grande sobre cómo se organiza la producción de riqueza en el capitalismo del siglo XXI. Estados Unidos quiere que el petróleo sea controlado por corporaciones bajo su influencia. Eso es dominio imperial clásico. Sheinbaum quiere que sea controlado por el Estado mexicano. Eso es nacionalismo económico de izquierda. Pero la alternativa verdaderamente transformadora sería que el petróleo fuera controlado democráticamente por quienes lo extraen y por las comunidades afectadas. ¿Qué significaría eso concretamente? Significaría que los trabajadores de Pemex, organizados democráticamente, tendrían voz decisiva sobre inversiones, salarios, condiciones. Significaría que las comunidades en Tabasco, Campeche, Veracruz, tendrían derecho a vetar proyectos dañinos y recibir compensación real. Significaría que las ganancias, en lugar de ir a pagar deuda, se distribuirían como dividendo social para todos los mexicanos, reconociendo que el petróleo es patrimonio común. Significaría transformar Pemex de empresa capitalista estatal en cooperativa nacional administrada democráticamente. Suena utópico, ¿verdad? Y tal vez lo sea a corto plazo, pero si no articulas esa visión, entonces el debate se limita a elegir entre dos formas de capitalismo. Y en ambos casos, la clase trabajadora sigue pagando la cuenta. Ahora, regresemos al momento presente. Trump ha lanzado su amenaza. Los mercados reaccionan.
¿Qué herramientas tiene México para resistir? Aquí es donde la geopolítica entra en juego. México no está solo como habría estado en 1995. El orden unipolar donde Estados Unidos dictaba sin contrapeso está erosionándose. China es ahora socio comercial principal de más de 100 países. Los BRICS representan una masa crítica que puede ofrecer alternativas al sistema dominado por Washington. Si Sheinbaum juega bien, si negocia líneas de crédito con el nuevo Banco de Desarrollo de BRICS, si firma acuerdos energéticos con China, si profundiza lazos con Brasil y Argentina, entonces la presión de Trump se vuelve menos letal. No es que México pueda independizarse completamente, la geografía no cambia, pero puede reducir vulnerabilidad, puede diversificar suficiente como para que un chantaje comercial no signifique colapso automático. Y eso es lo que realmente aterra en Washington. Porque si México lo logra, si demuestra que un país latinoamericano puede desafiar intereses americanos y sobrevivir, entonces Brasil piensa, tal vez podemos revisar contratos mineros. Argentina piensa, tal vez podemos nacionalizar el litio. El efecto dominó, el precedente, eso es lo que está en juego. Y aquí vuelvo a la pregunta de clase. En esta confrontación entre Washington y Ciudad de México, ¿dónde están los trabajadores? No como abstracción me refiero a Miguel en Tabasco, a sus compañeros en plataformas. Están siendo consultados, tienen voz en sindicatos, se les explica con claridad qué significa cada escenario, o son, una vez más, piezas en un tablero donde otros mueven las fichas. Mi temor es que incluso en el mejor escenario donde Sheinbaum resiste exitosamente, los trabajadores seguirán siendo subordinados, seguirán sin control real sobre el fruto de su trabajo. Y del otro lado, los trabajadores americanos seguirán siendo manipulados para culpar a México en lugar de reconocer que su enemigo es el capital que ha desindustrializado sus comunidades. El trabajador petrolero en Texas tiene más en común con Miguel en Tabasco que con ejecutivos de ExxonMobil. Pero la propaganda nacionalista trabaja para evitar que esa conciencia transnacional emerja. Imagina un escenario diferente. Imagina que los sindicatos petroleros de México, Estados Unidos y Canadá emitieran una declaración conjunta. Nosotros, los trabajadores que extraemos y refinamos la energía de Norteamérica, exigimos que cualquier acuerdo priorice empleos dignos, salarios justos, protección ambiental y participación democrática. No aceptamos ser enfrentados. No aceptamos que nuestras vidas sean moneda de cambio. ¿Qué poder tendría esa declaración? Porque la verdad es que sin trabajadores, sin su cooperación, ni Pemex ni Exxon pueden operar. El poder está ahí, latente, inmenso, pero fragmentado, dividido por fronteras, por retórica patriótica, por sindicatos leales a gobiernos o empresas en lugar de a sus bases. Mientras tanto, el tiempo corre. Miguel llega a casa después de su turno. Su esposa le pregunta si cree que su trabajo está seguro. Él no sabe qué responder. Ha vivido suficientes crisis para saber que las promesas son frágiles, pero también ha trabajado suficientes años en instalaciones obsoletas para entender que el modelo anterior no era sostenible. Sus hijos le preguntan si habrá guerra con Estados Unidos. Él se ríe nervioso y les dice que no, que esto es política, negociación, pero en el fondo no está completamente seguro. Ha leído suficiente historia para saber que imperios en declive son impredecibles. No estoy diciendo que Estados Unidos vaya a invadir México militarmente, pero las invasiones modernas toman muchas formas. Golpes suaves, desestabilización financiera, campañas mediáticas, bloqueos de tecnología, presión sobre aliados. Hay docenas de herramientas antes de disparar un tiro. Y aquí llegamos a la parte más sombría. Imagina que en los próximos 6 meses Trump implementa aranceles devastadores. La economía mexicana entra en recesión. El desempleo sube.
La inflación se dispara, las filas en los bancos crecen con gente cambiando pesos a dólares. Los medios corporativos martillan con un mensaje. Esto es culpa de Sheinbaum, de su terquedad. Si solo hubiera negociado, nada de esto habría pasado. La oposición organiza protestas. Sheinbaum renuncia, salva a México. La élite empresarial amenaza con sacar capitales. El Banco de México sube tasas brutalmente, asfixiando más la actividad. Y entonces llega la llamada. El FMI ofrece un paquete de rescate de 50,000 millones. Las condiciones son predecibles. Reversión de política energética, apertura total, garantías a inversores, ajuste fiscal que significa recortes sociales. Sheinbaum enfrenta la decisión más difícil. Puede firmar, traicionar su promesa, condenar a México a otra generación de subordinación, pero salvar la economía en el corto plazo. O puede resistir, arriesgarse a colapso más profundo, a ser derrocada mediante presión social. ¿Qué hace? No lo sé, nadie lo sabe, pero la lección es entender la estructura del chantaje, ver cómo el sistema está diseñado precisamente para crear encrucijadas imposibles donde países periféricos deben elegir entre crisis inmediata o subordinación permanente. Y mientras esa crisis se desarrolla, en Houston, la familia paga 20 centavos más por galón. Nadie les explica que esos 20 centavos son el costo de mantener un imperio. Ellos solo ven que su vida se hace más difícil y escuchan que es culpa de los mexicanos. En Monterrey, el pequeño empresario ya despidió a 10 empleados. Los otros 20 trabajan 4 días en lugar de 5. Les dice que es temporal, pero él mismo no lo cree. Ha visto este patrón. Las crisis llegan, los trabajadores pagan, y cuando mejora, las ganancias no regresan a quienes sufrieron. Y en Tabasco, Miguel sigue yendo a su refinería, haciendo su trabajo, manteniendo funcionando un sistema cuyas reglas nunca votó. Escucha las noticias, los debates, las promesas y amenazas, pero al final de su turno, lo único que tiene certeza es que mañana volverá, porque tiene una familia que alimentar. Esa es la realidad material que ningún análisis puede romantizar. Mientras presidentes mueven fichas y mercados reaccionan, hay millones de Migueles cuyas vidas penden de decisiones que no controlan. Y aquí es donde necesito decirte algo que quizás no quieras escuchar. Si hay una salida real a esta crisis, si hay una salida que no sea elegir cuál élite nos explota, esa salida no vendrá de arriba. No vendrá de que Sheinbaum sea más inteligente que Trump. Vendrá de que trabajadores como Miguel, en ambos lados de todas las fronteras, empiecen a reconocer que su interés común es más profundo que su supuesta lealtad nacional. Vendrá de que organizaciones sindicales, movimientos sociales, comunidades afectadas, dejen de esperar que presidentes resuelvan sus problemas y empiecen a construir poder propio. Poder para paralizar producción cuando sea necesario, poder para exigir participación real, poder para decir que ni el capital privado transnacional ni el Estado capitalista nacional representan sus intereses. Suena radical, suena imposible, y tal vez lo sea a corto plazo, pero si no articulas ese horizonte, entonces estás condenado a repetir el mismo ciclo: crisis, ajuste, subordinación renovada, nueva crisis. Es el círculo en el que América Latina ha girado durante 2 siglos. Entonces, cuando escuches en los próximos meses hablar de la crisis energética mexicana, cuando veas titulares sobre aranceles y amenazas, te pido que atravieses la superficie. Pregúntate siempre quién paga, quién decide, quién gana. Pregúntate si el debate te ofrece realmente alternativas o si te limita a elegir entre 2 versiones de la misma jaula. Pregúntate qué pasaría si los trabajadores que realmente hacen funcionar la industria tuvieran voz decisiva en cómo se organiza su sector. Pregúntate por qué esa opción casi nunca aparece en la mesa. Y sobre todo, pregúntate qué puedes hacer tú en tu vida concreta
para contribuir a que esa tercera opción se vuelva pensable, discutible, organizable, porque al final